Esta acusación popular va a plantear su informe en dos bloques diferenciados. Uno que expondrá el letrado, que tiene ahora la palabra. Gracias. Respecto al examen de las pruebas en relación con concretos elementos del tipo que concurren en el delito de rebelión. Y el segundo, ahí. ¿Ahora? Y el segundo que expondrá mi compañero respecto al examen de las pruebas en relación con el delito de organización criminal. Por tanto, respecto a los demás delitos planteados en nuestro escrito de acusación, o sea, delito de malversación de caudales públicos y desobediencia, damos por reproducido lo alegado por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, como ha quedado dicho. Para ello, partimos de la siguiente aseveración. Los acusados pretendieron culminar el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de Derecho que nunca antes se ha producido en una sociedad moderna. Por ello, los criterios jurídicos para valorar si concurren los elementos del tipo en el delito de rebelión no pueden equipararse de modo automático y exacto a otros procesos golpistas ocurridos en tiempos pasados, por cuanto no se estaría respetando la regla de aplicación de la norma al tiempo en que se producen las consecuencias y situaciones jurídicas existentes o teoría de los hechos cumplidos. Por tanto, cualquier comparación de los hechos que son objeto de esta causa con situaciones de violencia ocurridas en el pasado resulta indebido, a nuestro juicio, desde el punto de vista jurídico. Resumidamente, los hechos y las pruebas en que sustentamos la afirmación de que los acusados incurrieron con su conducta en el delito de rebelión son los siguientes. El acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad del Gobierno de Cataluña de 19 de diciembre de 2012, donde el señor Mas y el acusado Junqueras pactan la celebración de una consulta independentista para el año 2014. La Resolución 5/10 de 23 de enero de 2013, que aprueba la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña, donde se fija de forma unilateral que lo que denominan el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano, que fue declarada inconstitucional por sentencia 42/2014 de 25 de marzo, dictada por el Tribunal Constitucional. El decreto 113/2013, de 12 de febrero, del Departamento de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, que aprobó la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que tenía, entre otras funciones, asesorar al Gobierno catalán sobre la identificación de las estructuras estratégicas para el funcionamiento futuro del Gobierno de Cataluña y optimizar los recursos disponibles con ese objetivo, y desde el que partieron 18 informes que integraron o se refundieron en el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, contemplando distintos procedimientos para la creación del nuevo Estado, incluida la vía unilateral y contando, en todo caso, con la movilización popular, elemento sustancial de todo este proceso, pretendiendo con ello enmascarar en un supuesto proceso democrático lo que en realidad se trataba de un golpe de Estado. El decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de convocatoria de la consulta popular no referendaria, suspendido por providencia del posterior 29 de septiembre, dictada por el Tribunal Constitucional y declarado inconstitucional por las sentencias 31 y 32 de 25 de febrero de 2015. El decreto 16/2015, de 24 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad, que crea el Comisionado para la Transición Nacional, con las funciones de culminar el proceso separatista y realizar el seguimiento de las nuevas estructuras de Estado, resultando igualmente suspendido por el Tribunal Constitucional en providencia de 7 de julio de 2015 y declarado inconstitucional por sentencia 52/2017 de 10 de mayo. El documento elaborado por la ANC,
en fecha 12 de abril de 2015, que recoge como objetivo estratégico la unidad de acción de los partidos políticos, velando por el cumplimiento de las leyes de desconexión y la convocatoria y realización de un referéndum, esta vez sí, ya vinculante. La resolución parlamentaria 1/11 de 9 de noviembre de 2015, que proclamó la apertura de un proceso constituyente y el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república, que fue declarada también inconstitucional por sentencia de este Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de 2015. La resolución parlamentaria 5/11 de 20 de enero de 2016, que creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, confirmando su inconstitucionalidad el auto de 19 de julio de 2016 dictado por el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite por la Presidencia del Parlamento de Cataluña, en fecha 27 de julio de 2016, del debate de las conclusiones de la citada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, dando lugar a la resolución parlamentaria 263/11, que una vez más fue suspendida en su ejecutividad por el Tribunal Constitucional mediante auto de 6 de octubre de 2016, además de notificarse, y este es un detalle bastante importante, personalmente a la presidenta del Parlamento, al presidente del Gobierno de la Generalidad y a los demás miembros de ambas instituciones, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa relacionada con este proceso separatista. La admisión a trámite por la Mesa del Parlamento el 4 de octubre de 2016 de dos propuestas, una referida a la convocatoria de un referéndum vinculante para la separación de Cataluña del resto de España y otra a la ejecución de un proceso constituyente, que dio lugar a la resolución parlamentaria 306/11, aprobando ambas propuestas, resultando seguidamente también declarada su nulidad por auto de 24 de febrero de 2017, dictado por el Tribunal Constitucional, con la correspondiente notificación también, en esta ocasión, personal y las advertencias ya referidas anteriormente. La admisión a trámite de las proposiciones de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de 6 de septiembre de 2017, a pesar de todas las suspensiones, nulidades, notificaciones y advertencias personales realizadas previamente por el Tribunal Constitucional y que fueron aprobadas por el Pleno del Parlamento como leyes 19 y 20 de 2017, ambas también declaradas suspendidas, inconstitucionales y nulas por el Tribunal Constitucional por providencias de 7 y 12 de septiembre de 2017. El Decreto 139/2017, de convocatoria de referéndum para el 1 de octubre, y el Decreto 140/2017, de normas complementarias para la realización del referéndum, resultando que igualmente se declararon suspendidos, inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 7 de septiembre. Todo este proceso de tensión creciente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo Autonómico y el Tribunal Constitucional, y fomentado y promovido por los acusados, se trasladó consciente y deliberadamente a la relación entre los ciudadanos de Cataluña, y lo hicieron aprovechando su situación de cargos públicos o de representantes de asociaciones separatistas, llegando a desencadenar dos situaciones de violencia concreta y determinada que llevaron a la consumación, a nuestro juicio, del delito de rebelión, a saber, el 20 y 21 de septiembre y el posterior 1 de octubre de 2017. No me extenderé sobre los hechos concretos de la violencia ejercida esos días, ya que la exposición del Ministerio Fiscal ha sido suficientemente clara, contundente y extensa, pero sí llevaré mi valoración hacia lo que a nuestro juicio constituye la concurrencia del elemento del alzamiento violento que contempla el artículo 472 del Código Penal en el delito de rebelión, procurando no reiterar en la medida de lo posible argumentos ya planteados. Los acusados mantienen que nunca han buscado actuaciones violentas, llamando expresamente a que cualquier movilización pública discurriera de manera completamente pacífica, defendiendo así que no concurre la violencia en el tipo penal que el tipo penal exige, y concluyendo que solo se limitaron
a cumplir el mandato del pueblo catalán. Sin embargo, esta circunstancia pretendidamente salvadora de su conducta es un mal entendimiento de lo que expresó el filósofo cuando dijo aquello de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, por cuanto en este caso la obligación de los acusados era proteger, preservar y salvar la Constitución de cualquier ataque como exigencia inherente a su condición de españoles y, en su caso, además, de cargos públicos. A este respecto, como ya mantenía el instructor de esta causa, para que el alzamiento público sea violento, no resulta exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla, distinguiendo, por tanto, un tipo básico del delito de rebelión de la modalidad agravada cuando se esgrimen armas o se producen combates. Es decir, no se pueden confundir los efectos dañosos como consecuencia de unos hechos determinados con las circunstancias o el modo en que éstos se han desarrollado y que llevarían a inferir, en este caso, que el delito de rebelión se ha producido con la mera valoración de todo el íter normativo inconstitucional desarrollado desde el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, hasta su culminación, como hemos dicho, culminación violenta los días 20 y 21 de septiembre y posterior 1 de octubre. Asimismo, como también había expresado el instructor de esta causa, cabe concluir que el alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente establecidos, legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza, incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estarse dispuesto a utilizar esa amenaza o esa violencia por existir una determinación de alcanzar a todo trance las consecuencias del tipo delictivo de la rebelión. Siendo falsa, a nuestro juicio, la afirmación de que si no existe violencia, nos encontraríamos ante la comisión del delito de sedición y si sí existe violencia, saltaríamos al tipo más grave de la rebelión. Como también mantuvo el instructor esta causa y hoy ha reiterado también el Ministerio Fiscal, el delito de rebelión es un delito tendencial y que presenta una configuración plurisubjetiva o de intervención múltiple, que hace de la rebelión una realidad delictiva esencialmente acorde con el reparto de funciones entre los distintos partícipes, los ahora acusados, y culminada en este caso cuando se hizo patente los días 20 y 21 de septiembre ante los registros acordados por la autoridad judicial y el 1 de octubre en el momento de celebración del referéndum ilegal, de forma que se empleó el instrumento de la movilización de los ciudadanos para culminar el proceso exhibiendo esta fuerza con la finalidad de forzar a una actuación gubernamental que facilitara la formación del nuevo Estado. Así, y a modo de resumen, la ocupación organizada de calles por centenares de tractores, el asedio de edificios pertenecientes a la Administración del Estado, el aislamiento de agentes o de las distintas comisiones judiciales que realizaron registros en entidades públicas y privadas, así como las situaciones a las que llevaron que letrados de la Administración de Justicia, mientras se encontraban en cumplimiento de sus funciones, tuvieran que salir escoltados, en un caso por un edificio colindante y en otro caso con el rostro oculto para preservar su seguridad. Pero también, por ejemplo, el asedio de los hoteles donde se encontraban residiendo en aquel periodo los agentes actuantes, los cortes de carreteras, las barricadas, las murallas humanas que se establecían en los propios centros de votación e incluso la resistencia a que los agentes de la autoridad pudieran impedir que se celebrara esa votación, haciendo recular a los mismos e incluso, en algunos casos, ejerciendo la violencia mediante el apedreamiento, la amenaza de muerte, etc. Esto es una expresión clara y plural de esa violencia. Y todos estos comportamientos violentos fueron la culminación de un proceso en el que se emplearon las movilizaciones y los llamamientos
a la resistencia activa como una herramienta fundamental en el modo de transmitir constantemente la amenaza de que esa determinación popular podría devenir en incontrolable, bajo la hoja de ruta convenida entre los responsables políticos autonómicos, los responsables municipales y las asociaciones ciudadanas separatistas. Y todo ello con el conocimiento de los acusados golpistas, que nunca modificaron su comportamiento posterior con respecto a este proceso. A mayor abundamiento no debe olvidarse una cuestión nuclear referida al bien jurídico protegido, ya se ha mencionado, por el delito de rebelión, que conforme a la intención del legislador es la defensa de la Constitución, por cuanto así viene incardinado en el título 21 del Código Penal. Cuestión que no es baladí, puesto que el delito de sedición, que se erige como alternativo, viene integrado entre los delitos contra el orden público. Y en este caso es relevante que entre los acusados se encuentren en que en el momento de los hechos el presidente del Parlamento, que es poder legislativo autonómico, el presidente ahora huido y fugado y rebelde, y consejeros de la Generalidad, que eran el poder ejecutivo autonómico, les permitía la aprobación de normas que permitían una cobertura legal a todo este proceso. Y, además, con la intención clara de lograr finalmente la separación de Cataluña del resto de España de forma unilateral. Y, cómo no, con el apoyo de entidades separatistas que aglutinaban a grupos de ciudadanos que permitían presionar en la movilización de la calle y, finalmente, con el control también de una policía autonómica a medida. Dicho de otro modo, si nos encontráramos en una situación en que los señores Sánchez y Cuixart hubieran llevado a cabo estos hechos únicamente acompañados de la movilización de ciudadanos, sin el apoyo de miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo autonómico, nunca podrían incurrir por sí solos en un delito de rebelión, aun cuando los hechos violentos se hubieran producido del modo más grave inimaginable, más grave posible, por cuanto a la carencia de un apoyo como el que los demás acusados pudieran brindar como miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo autonómico, nunca hubiera supuesto un riesgo de quiebra constitucional, sino a lo sumo una alteración del orden público y, en su caso, la concurrencia del delito de sedición que se integra en el título 22 del Código Penal. En cambio, en este caso, que juzga la Sala, el soporte expreso de los demás acusados, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo autonómico, fue esencial para considerar que la rebelión quedó culminada, como hemos dicho, los días 20 y 21 de septiembre y posterior 1 de octubre. Fue José Larralde quien dijo: respete cuando usted mande y respete cuando es mandado. Y los acusados golpistas ni respetaron a todos los ciudadanos de Cataluña cuando mandaron, segregando y señalando a los ciudadanos españoles en Cataluña, convirtiendo a los catalanes en catalanes de primera y de segunda, ni tampoco respetaron cuando eran mandados por la autoridad judicial, haciendo caso omiso a un poder del Estado democrático, porque democracia es especialmente el respeto a las reglas de juego, que en este caso representa la Constitución española, que muy a su pesar los acusados, aquellos que fueron cargos públicos, se comprometieron a preservar y cumplir en su juramento o promesa como tales, aunque lo hicieran con fórmulas para intentar salvar esta situación. Pero el hecho es que el acceder a esos cargos públicos les obligaba a preservar, a salvar y a proteger la Constitución española. Voy terminando. Decía Kelsen que es una cualidad específica del derecho la de ser lógico, es decir, que las normas del derecho en sus relaciones recíprocas concuerden con los principios de la lógica. Mantener, como hacen los acusados golpistas, que el 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 no se produjo violencia es contrario a la lógica de las escenas vistas en esta causa y los testimonios prestados por multitud de testigos. Y esa lógica se corresponde, en este caso, con la percepción de una gran mayoría de españoles que exigen, de igual modo que les es exigido a ellos en su vida diaria, la aplicación, la debida aplicación de las leyes vigentes, particularmente en este caso la norma penal, apoyada por las pruebas recabadas como consecuencia
de una impagable labor realizada por nuestra heroica Guardia Civil y por nuestra heroica Policía Nacional, y todo ello en defensa de la autoridad demostrada el 3 de octubre de 2017 por Su Majestad el Rey a favor de la unidad de España. Muchas gracias. Con la venia de la excelentísima sala, a la que nuevamente y por última vez en este juicio tengo el honor de dirigirme. Como ya ha adelantado mi estimado compañero, me corresponde referirme al delito de organización criminal que sostiene esta acusación. Unos breves antecedentes que la sala sin duda conocerá con respecto a este delito, un tipo que fue adquirido, que fue incorporado en nuestro ordenamiento y que tiene unos antecedentes en la propia legislación internacional. Naciones Unidas, desde la Convención de Palermo del año 2000, Viena 2006, y posteriormente la Unión Europea, cuando ya en el propio Tratado de Maastricht en 1992 o el posterior de Ámsterdam en 1996, estableció un elenco de características o de requisitos sobre los que habría de basarse el tipo de la organización criminal que hoy nos ocupa. Esa relación, que no era un número clausus, pero que indicaba a los Estados miembros en forma de cómo debían configurar el tipo penal, hablaba de que habría de ser o habría de haber delito de organización criminal cuando nos encontrásemos en la colaboración de más de dos personas, con funciones específicas, durante un tiempo prolongado, con una jerarquía y un reparto de funciones, cuando tuviera una finalidad ejecutar o llevar a la práctica delitos graves, donde hubiera violencia o intimidación, donde intentase influirse en poderes políticos, en medios de comunicación, en administraciones públicas o en poderes económicos. En definitiva, donde se buscase con el delito un beneficio económico o un poder. Pues bien, nuestro Código Penal, nuestra Ley 10/1995, modificada por la Ley 5/2010, estableció el tipo penal del 570 bis, organización criminal, que dijo que incurrirían en este delito quienes promovieran, constituyeran, organizaran, dirigieran una organización criminal para la comisión de delitos graves. Y a lo largo de este juicio es precisamente de todo eso de lo que hemos tenido cumplida cuenta en el conjunto de las pruebas que se han ido practicando. Y los elementos del tipo al que me voy a referir es una agrupación de más de dos personas, de manera temporal o indefinida, de manera concertada o coordinada, con un reparto de funciones, con una jerarquía y con una finalidad, la comisión de unos delitos graves. Este tipo penal fue ampliamente desarrollado en las sentencias de esta misma sala de 19 de mayo del 2016 y 3 de noviembre del 2016. Analicemos, por tanto, el primero de los elementos del tipo, lo que llamaríamos el elemento subjetivo, esa agrupación de más de dos personas. Poco se puede explicar. El conjunto de los acusados en este procedimiento supera con creces ese número y, además, el resto de miembros de esa organización criminal que por cuestiones competenciales o de aforamiento están siendo juzgados en otros órganos jurisdiccionales, como el Juzgado de Instrucción número 13, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional. El segundo de los elementos es el que esa organización tenga un carácter permanente o al menos un carácter estable, indefinido. Ese es el elemento temporal. Y aquí bastaría hacer un relato, no hace falta entrar al detalle porque ha sido ampliamente repetido por la acusación pública, por la acusación particular y por mi compañero, pero bastaría hacer un relato para darnos cuenta de ese carácter estable o indefinido. Acuerdo de Transición Nacional
2012, Consejo Asesor de la Transición 2013 con el Libro Blanco, Consulta Popular no referendaria 2014 con el referéndum del 9N, Comisionado para la Transición Nacional 2015, la propia Asamblea Nacional Catalana en su hoja de ruta establecida en el 2015, donde preveía cuál iba a ser la respuesta si el Estado actuaba conforme a sus obligaciones, es decir, aplicando artículo 155 de la Constitución, incluso establecía la posibilidad de reacción en la calle si había detenciones o incluso si eran ilegalizados los partidos separatistas. Comisionado para la Transición Nacional 2015, elecciones autonómicas de 2015, donde precisamente la coalición Juntos por el Sí y la CUP establecieron los mismos elementos, las resoluciones 1/11 que se han citado sobradamente, la Ley de Transitoriedad Jurídica del 2017, la Ley del Referéndum de Autodeterminación del 2017 y los hechos que tantas veces se han repetido en esta sala ocurridos el 1 de octubre del 2017 con el referéndum y el 3 de octubre del 2017 con las manifestaciones y tumultos producidos en la calle y la propia Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre del 2017. Todo este relato hace ver que esa organización viene manteniéndose de manera estable, de manera indefinida a lo largo del tiempo y con un objetivo para llevar a cabo en dos fases. Una primera, en lo que se denominó el Gobierno de transición y una segunda, lo que sería propiamente la ejecución mediante el Gobierno del nuevo Estado independiente. El tercero de los elementos al que nos hemos referido es esa actuación concertada, coordinada, ese elemento volitivo, esa voluntad o esa estrategia de llevar a cabo los delitos. Y es aquí donde encontramos, de las pruebas practicadas, que nos encontramos ante una organización cuanto menos heterogénea, cuanto menos compleja, con un objetivo de secesión para llevar a cabo una ruptura, un cambio de la organización política del Estado, de la propia forma de gobierno, en definitiva, para romper la Constitución, el Estatuto de Cataluña y, en definitiva, la unidad de la nación. Y esta organización criminal mantuvo una unidad de acción y de propósito, porque todos los hechos que se han podido ver a lo largo del juicio no han sido realizados con un carácter individual, se hacían en grupo, con carácter colectivo. Aunque se estén juzgando esas conductas individuales, formaban parte de un grupo. No eran acciones extemporáneas, eran acciones perfectamente planificadas, eran la consecuencia de algo desarrollado previamente. El documento Enfocat no es en sí la prueba de los hechos, es la prueba que ratifica unos hechos que ya habían sido previamente probados. Es donde se refleja en esos hechos y en ese documento lo que ha sido esa estrategia precisamente de la organización criminal, esa hoja de ruta que hablaba de cómo llegar a un Estado propio, provocando inestabilidad política, provocando inestabilidad económica, forzando al Estado a una supuesta negociación para la ruptura de la unidad nacional y del ordenamiento constitucional y, en caso, como así ocurrió, de que el Estado no cediese a las pretensiones, llevar a cabo un referéndum de manera forzosa para declarar la independencia de manera unilateral. ¿Cuáles fueron esas estrategias dentro del tipo, del elemento volitivo o esa estrategia? Pues una primera estrategia legal. Había que crear las leyes de desconexión, esa apariencia de legalidad y esa supuesta legitimidad basada en un referéndum que pretendía ser quien legitimase todo ese proceso de desconexión por una supuesta voluntad democrática popular. Existía una segunda estrategia tan importante como la anterior, la orgánica, la creación real de las estructuras de Estado. Y ha quedado acreditado que se estableció que los Mossos de Escuadra pasarían a formar parte, y de hecho el 1 de octubre así lo demostraron, de una fuerza interior puesta al servicio de las pretensiones delictivas.
de esa organización criminal. Y también se apuntaba el que sería en el futuro el embrión de una fuerza de defensa de ese supuesto Estado independiente. El CCTI sería la estructura informática, tendría su propia hacienda pública, esa estructura de hacienda pública que se estaba creando, que sustituiría a la agencia estatal, una agencia de protección social que sustituiría a la seguridad social, incluso un poder judicial de las primeras investigaciones, estas listas de jueces que serían afectos o no a la secesión, un servicio exterior diplomático que sería el embrión del Diplocat, un servicio incluso de información, el CSICAT, que sustituiría a los servicios de información del Estado, y un servicio incluso de las encuestas y de la documentación INDESCAT. Habría otra estrategia más, además de la legal y la orgánica, la de comunicación, una estrategia perfectamente diseñada para la comunicación interna nacional a través de la TV3 y otros medios de comunicación, y una estrategia de comunicación en el exterior que llevaba a cabo Diplocat para intentar trasladar un relato falso de lo que estaba ocurriendo y el victimismo ante la comunidad internacional de la supuesta vulneración de derechos. Y, por último, la estrategia económica, no menos importante, mediante la apropiación, malversación de fondos públicos y la utilización, incluso, si llega el caso, no solo, como ya se ha mencionado en esta tarde, de toda la Administración perteneciente a la Generalidad, que esa es la mayor malversación, la utilización de la propia estructura de la Generalidad para el fin delictivo, sino, llegado el momento, como así ocurrió el 1 de octubre, de los inmuebles. El cuarto de los elementos subjetivos es elemento operativo. Se necesitaba llevar a cabo un reparto de tareas, un reparto de funciones y establecer el procedimiento de jerarquía para la consecución de los fines. Y es aquí donde entran en juego tres órganos. Por un lado, el Ejecutivo, el Gobierno de la Generalidad; por otro lado, el Legislativo, la Mesa del Parlamento, junto con la coalición de partidos que apoyaban ese proceso; y, en último lugar, el apoyo de las organizaciones civiles ANC, Òmnium Cultural y la AMI, la Asociación de Municipios Independientes. Y todo ello mediante dos comités, que nos recuerda el Enfocat, que actuaban para dirigir todo este elemento operativo, toda esta operatividad de la organización criminal. Un comité estratégico formado por parte del Ejecutivo, por el presidente y vicepresidente del Gobierno, por parte del Legislativo, por el presidente del Parlamento, junto con los portavoces de los grupos parlamentarios que lo apoyaban, y, en último lugar, los presidentes de la ANC, Òmnium Cultural y la AMI como parte de ese órgano civil. ¿Y cuáles fueron las funciones? ¿Cuál fue el reparto de funciones? Pues ha quedado muy claro y muy acreditado a lo largo del juicio. El Gobierno, el Ejecutivo, tenía la principal función, la de controlar la fuerza. 17.000 agentes armados puestos al servicio de los intereses políticos ilegítimos y, por tanto, delictivos. Los recursos a los que he mencionado, administración de la Generalidad, los inmuebles y los fondos públicos, el dinero. Y, por último, y no menos importante, la utilización de la propia autoridad pública que le viene en el propio ser del Gobierno de la Generalidad, sin cuya participación no hubiera logrado probablemente sus objetivos, porque precisamente actuaban desde la autoritas que la Constitución otorga como máxima autoridad del Estado al presidente de una comunidad autónoma y a su Gobierno. La segunda de las funciones, la que correspondía al Poder Legislativo, a la mesa apoyada por los parlamentarios, era la creación de ese marco legal de apariencia, las resoluciones a las que me he referido, como marco de sustitución de la legalidad vigente. Las organizaciones civiles asumían dos funciones. Por un lado, la de provocar ese rechazo a la ley, ese rechazo hacia las instituciones legítimas del Estado, la desobediencia a las resoluciones de los tribunales, llevar a cabo el apoyo y la organización, coordinación de esa votación del 1 de octubre a través de los CDR, agredir, presionar y coaccionar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso
mediante escraches en sus propios alojamientos, en sus comisarías, en sus acuartelamientos. Y, en último lugar, la función de desestabilización mediante los cortes de vías férreas, carreteras, calles, en definitiva, la insurrección que se produjo en los tumultos del 3 de octubre. A su vez, también se repartieron funciones previamente de carácter civil a través de asesores externos que están siendo juzgados en el Juzgado de Instrucción número 13, como a Carles Vive Pisunyer, que se le encargó la redacción de una Constitución catalana, a Santiago Vidal, diferentes normas legales, estructuras legales, y a Luis Salvador Tenesá, la creación de una hacienda catalana. Y, por último, el quinto de los elementos de esa organización criminal del tipo es el elemento finalista. Toda ella ha de tener una clara finalidad delictiva, que aquí, sin lugar a dudas, es la de la rebelión. Sin duda, necesaria también el delito de desobediencia y de malversación, pero el fin último era la rebelión. Rebelión que atenta contra las propias instituciones, a diferencia de lo que sería la sedición, que tan solo atenta al normal funcionamiento de esas instituciones. Esta es la gran diferencia. Por eso, unos, la rebelión, como ya se ha mencionado, están dentro de los delitos contra la Constitución y otros, la sedición, como también se ha mencionado, están dentro de los delitos contra el orden público. Concluyendo ante esta excelentísima sala y reiterando el honor de dirigirme a ella en este acto, hoy finalizan los informes de las acusaciones. Este proceso no llega aquí por casualidad. Fue iniciado en febrero del 2017 por esta acusación popular, con querellas ante el Juzgado de Instrucción número 13, quien inició toda la investigación. Continuó en esta Sala de lo Penal y en la Audiencia Nacional en octubre del 2017, donde se sumó la Fiscalía General del Estado, y ya en febrero del 2018 la acusación particular de la Abogacía del Estado. Todo el acopio probatorio que hemos podido desarrollar a través del juicio, los miles de documentos, folios, material gráfico, testimonios, grabaciones, intervenciones telefónicas y de correos, no está por el azar, no está por la colaboración de ninguno de los acusados, no está por el mor de la naturaleza de las cosas, está, y permítaseme, porque creo que es de obligación, por la profesionalidad, el trabajo, la lealtad institucional en el cumplimiento del deber y, por qué no decirlo, la valentía de personas que hoy, tristemente, no están entre nosotros. El magistrado instructor del Juzgado de Instrucción número 13, don Juan Antonio Ramírez Suñer, que en paz descanse. El fiscal jefe de Cataluña, Romero de Tejada, que en paz descanse, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en paz descanse. Todos ellos habrán de tener seguro que en la historia judicial de España el reconocimiento, la gratitud y el ejemplo que se merecen porque cumplieron con su deber. Y gracias a ello, y gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, en su función de policía judicial y también de intervención, los servicios de información, las unidades de intervención policial, la UIP o los GRS, todos ellos cumplieron con su deber, todos ellos actuaron conforme a derecho y todos ellos, al igual que los órganos judiciales que han intervenido, como esta excelentísima sala y los que he mencionado anteriormente, todos ellos cumplieron con su deber para que el Estado de Derecho, para que la legalidad, para que el ordenamiento constitucional no terminase sucumbiendo ante un delito. Termino. Esta organización criminal ha sido investigada, ha sido registrados sus inmuebles, ha habido un acopio de pruebas, ha sido desarticulada, han sido detenidos una parte de sus integrantes. Se está instruyendo y se está enjuiciando. Y esta tarde hemos podido escuchar con satisfacción para esta acusación popular que los elementos del tipo de la organización criminal a los que me he referido han sido mencionados por la Fiscalía y han sido mencionados por la acusación particular. Nos hubiera gustado, lógicamente, que lo hubieran incluido en sus escritos de acusación, pero el tipo ha sido relatado en el reparto de funciones, en la finalidad,
en la jerarquía. Voy terminando. Esta acusación popular confía en esta excelentísima sala, como creemos que sin lugar a dudas confía la inmensa mayoría de los españoles, en que habrá justicia. Pero no podrá haber justicia si no se dicta una sentencia con unas penas que sean acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados, los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional, el delito de rebelión. Porque esas penas habrán de cumplir la doble finalidad punitiva del castigo, de la sanción a los culpables, pero también la finalidad disuasoria para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional. Y con ello, y con esto termino, con esa sentencia, si logramos, como así esperamos, que se haga justicia, quien habrá triunfado será la justicia. Habría triunfado el derecho, el Estado de Derecho, el ordenamiento constitucional, la democracia, la soberanía nacional, que corresponde a la totalidad del pueblo español, y, en definitiva, habrá triunfado la nación española, que es sobre la que se fundamenta todo lo anterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor letrado. Hemos terminado. Quedan ustedes convocados para el próximo martes. Con la venia de la sala, disculpe, señoría. ¿Perdón? Con la venia de la sala, disculpe, señoría, la interrupción. Dígame. Una cuestión de orden. Esta defensa tiene que manifestar que, a la vista de que la Fiscalía ha dedicado 3 horas a explicar el delito de rebelión en cuanto a la prueba, en cuanto a los elementos del tipo, en cuanto a la violencia, la Abogacía del Estado 1 hora al delito de sedición y media hora, un poco más, al delito de organización criminal, esta defensa se ve incapaz, en aras del correcto ejercicio de defensa, de limitar su informe el próximo día a 1 hora para responder a las 3 acusaciones, y solicitaría que se nos permitiera alargar ese margen de tiempo. Usted defiende a los Sí, acusados. a uno de los acusados por 3 delitos, señoría: rebelión, sedición y organización criminal. La distribución de los tiempos la hemos acordado, y de 2 maneras, además. De una forma, digamos, en una actuación que no era propiamente jurisdiccional, sino un encuentro, y luego esta mañana. A la vista del tiempo que han dedicado. Como han dedicado 3 horas a la rebelión. Lo que sí han hecho las acusaciones ha sido limitarse estrictamente al tiempo concedido. De tal manera que a mí me parece que, después de que han hablado las acusaciones, rectificar las reglas que hemos fijado, creo que no sería correcto. No sería correcto. Entendimos en la reunión que tuvimos que tendríamos entre 1 y 2 horas para hacer el informe. Aparte, esta distribución se ha fijado, se ha deliberado por la sala y en principio, si usted llega a haber planteado esto al comienzo del juicio, al comienzo de la fase de los informes, habría sido mucho más fácil. Podríamos reconsiderarlo, podríamos establecer una reordenación de los criterios de exposición, pero cuando ya se ha producido y cuando se han ajustado, y de hecho he quitado la palabra a alguna de las acusaciones, usted lo sabe, les he tenido que interrumpir, me parece que intentar ahora reivindicar más tiempo, y no trato de justificar nada, sencillamente las acusaciones, para respaldar su propuesta acusatoria, tienen que utilizar argumentos que afectan a 12 acusados. Sí, lo que pasa es que han dedicado 3 de las 4 horas a hablar del delito de rebelión, no concretando en cada uno. Pensábamos que tal vez se iban a repartir el tiempo de los acusados, pero no ha sido así. Bien. En cualquier caso, insisto, que esto lo debió haber planteado en el momento en el que se iba a realizar, en fin, se iba a iniciar la fase de los informes. Dígame. Sí, solamente esta parte estaba de acuerdo en la limitación temporal que había puesto el tribunal. Usted no estaba de acuerdo, usted estaba encantado. Sí, cuando lo hablamos informalmente, usted no es que estuviera de acuerdo. Lo que pasa ahora es que puede expresar su desacuerdo, pero inicialmente estaba encantado. No es el desacuerdo con esto. Simplemente quiero poner en solfa que el Ministerio Fiscal ha utilizado 2 turnos para analizar un mismo bloque, que era el de la rebelión. Es decir, el excelentísimo señor Jaime Moreno ha hablado sobre el elemento típico de la violencia en la rebelión, y luego, con posterioridad, el fiscal señor Cadena se ha referido también exclusivamente a la rebelión. Y esto no eran los bloques que el tribunal... Es decir, nosotros entendíamos que el reparto que se haría sería por bloques de tipos delictivos que se habían hecho. En este sentido, sí que estoy de acuerdo con la compañera que quizás sí que se nos debería permitir a las defensas poder ampliar, en el bien entendido de que yo no tengo ningún inconveniente al tener tres
tres acusados, en la medida de la posibilidad de repartir. Señor Pina, usted puede hablar 3 horas. Usted puede hablar 3 horas. Bien, pero son tres Sí, personas correcto. diferentes. Y usted sabe perfectamente que la distribución de las materias, de los temas que ha tenido por conveniente el Ministerio Fiscal, lo que yo no puedo decir, esta sala no puede decirle al Ministerio Fiscal, es cómo tiene que distribuir sus bloques temáticos o sus bloques conceptuales. Lo han hecho como han considerado oportuno. De tal manera que yo creo que escenificar lo que ahora estamos escenificando no es muy correcto. No es muy correcto. En cualquier caso, en fin, la distribución del tiempo se ha hecho de la forma en la que se hizo. Usted va a tener 3 horas, 3. Los que defienden a 2 van a tener 2 y el que defiende a 1 va a tener 1 hora. En cualquier caso, lo que sí le puedo prometer es cierta flexibilidad, cierta generosidad en el tiempo, pero escenificar aquí un tratamiento desigual no me parece correcto. Aunque sí. Y también, como me apuntan otros miembros de la sala, es cierto que hay acusados que están solo por un delito solo, ni más ni menos que por un delito de malversación y un delito de desobediencia se puede perfectamente, en fin, concebir aquello que el derecho sucesorio llama el derecho de acrecer, de tal manera que el tiempo no empleado por uno se acumule al de otro. Pero este debate, yo les aseguro que con lealtad procesal habría de haberse planteado en el momento en el que habíamos distribuido los tiempos. Ahora no es estéticamente correcto. Sí, con la venia. Solamente es que yo creo que las defensas entendimos en la reunión que tuvimos informal que podían. Discúlpeme, dígame, por favor. Sí, no solamente, que es que yo creo que las defensas entendimos en la reunión que tuvimos informal que podíamos utilizar un plazo de entre 1 y 2 horas y que por eso se nos dijo que incluso podíamos utilizar 2 o 3 3 días. horas. El que tiene 3 podía emplear 3 horas. O sea, no solamente entre 1 y 2 horas. El que tiene 3 acusados. Entre nosotros y que podíamos emplear 2, incluso 3 días o 2 días y medio. No, y es que eso se va a mantener. Eso se va a mantener. Vamos a ser señalados citados 2 el días martes con los y plazos miércoles. que tenemos De todas para formas, 2 también todos ustedes son conscientes de que hay líneas estratégicas de defensa que son absolutamente coincidentes, hasta el punto de que hay escritos, lo saben ustedes perfectamente, que se repiten. Es decir, el escrito A que suscribe el acusado A es idéntico al escrito B que suscribe el acusado B. De tal manera que esa coincidencia que se ha podido plantear entre el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones se da también entre las defensas. Yo no tengo ningún problema, y faltaría más, en que ustedes reivindiquen tiempo. Yo creo que hay, sin embargo, una objeción formal. Esto no debieron haberlo planteado ahora. Se debió haber planteado antes de iniciar el debate. Y vuelvo a decirle lo mismo. Hay estrategias de defensa absolutamente coincidentes, esto es indiscutible, que no lo censuro, todo lo contrario, pero hay estrategias